y mostrar un cartel en el que se podía leer Gora Alka ETA. Una decisión que se produce tras el cambio de criterio de la Fiscalía, que si hace 5 días apreciaba riesgo de fuga, hoy miércoles ya no lo hace. 5 días son los que estos actores de teatro anarquistas han pasado retenidos. Los detuvieron porque la Fiscalía y el juez veían riesgo de fuga al no tener domicilio habitual, un argumento que hoy sigue vigente, ya que no consta que en estos 5 días hayan encontrado una casa y menos desde la cárcel. El otro argumento de la Fiscalía para dejarles en la calle es que como la policía les incautó todo el material de la obra, incluso la pancarta, es difícil que puedan volver a repetir los hechos. ¿De verdad que el juez considera que no pueden volver a construir una pancarta, comprar un rotulador y volver a pintar el mensaje de Gora Alka ETA? La chapuza judicial evidencia que la Fiscalía y el juez no han podido soportar la presión de la izquierda radical en los medios de comunicación, en las redes sociales o en la gala de los Goya. Y de ahí el auto incomprensible que demuestra la delicada independencia judicial. Las medidas cautelares consisten en que los actores tienen que comparecer diariamente, deben fijar un domicilio y no pueden salir del país. No dudamos de la idoneidad de la decisión tomada. Lo que causa estupor es el cambio de criterio ante la avalancha de críticas por la actuación judicial. Estas son las 5 W. Busquemos ahora las claves de la noticia en el editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues efectivamente ya han salido de la cárcel, donde ingresaron por enaltecer el terror yihadista y etarra con la intención de denunciarlo. Contrasentido que, desde luego, no penetra la conciencia de los niños que solo percibieron la exaltación de ETA y Al-Qaeda con la natural inocencia con la que metabolizan a Peppa Pig. Ya han salido de la cárcel los titiritero de Carmena. Todo un éxito de la izquierda social, cuya fuerza principal no está en su ideología, sino en su potente musculatura para la agitación, la presión y la movilización. Esa izquierda que en los Goya se mofó del juez que los encarceló, tal y como los titiriteros de Carmena ahorcaban a un juez y descuartizaban a una monja. Delitos, por cierto, por los que la justicia ha pasado de puntillas para no ser aún más satanizada por la izquierda de los Goya, de los medios de comunicación, de los sindicatos, del mundo académico y del hemiciclo. Ya han salido de la cárcel porque no hay riesgo de fuga. Pero ¿cómo se van a fugar, señoría, si gozan de más amparo social y político del que tienen las víctimas del terrorismo? Tres exaltos cargos del gobierno de Baleares han admitido hoy, haber contratado al Instituto NOS por orden de Matas, afirmando que lo hicieron porque estaba Iñaki Urdangarín detrás. Además, el director de Illa Sports ha reconocido que falseó actas por trabajos que no habían sido realizados. Y ahí es donde ya decidió el señor Ballester hablar con el señor Linares para ver qué es lo que se hacía con el último pago que había pendiente del segundo foro. Si la señora Linares estaba informada de estos problemas en la ejecución del contrato, el señor Jaime Matas estaba al tanto de estos problemas. Sería lo normal. Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola han declarado por primera vez ante la Audiencia Nacional que investiga el presunto blanqueo de capitales del clan Pujol. En su declaración ante el juez, el expresidente de la Generalitat ha insistido en que la fortuna que guardaban en varias cuentas de Andorra proviene de la herencia familiar. Desde el sindicato Manos Limpias han pedido al juez cárcel para el matrimonio. Y que, desde luego, lo que están esperando como agua de mayo es que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y apoyado por el PNV. Desde luego, para los presos de ETA, sin duda, sería la mejor noticia. Para Íñigo Errejón, estas afirmaciones del ministro del Interior son una barbaridad, acusándole de utilizar el terrorismo como arma electoral. En este informativo vamos a repasar algunas declaraciones de la formación morada sobre la banda terrorista ETA. Del ministro del Interior, no sé si recetadas otra vez por el Ángel Marcelo, diciendo que los terroristas deseaban un tipo de acuerdo u otro, y diría solo dos cosas. Una, no hay que utilizar los cargos de representación de todos los españoles para hacer campaña por un partido. Dos, hay cosas con las que no se debe jugar. Hoy miércoles, momento de echar un vistazo a la historia. Repasaremos la biografía de Juan Pujol, de actualidad por la polémica del callejero madrileño. Fue su papel como espía tan importante en el desembarco de Normandía, pero no solo nos centraremos en su figura, recordaremos a los espías más importantes de la Segunda Guerra Mundial y cuál fue su influencia en el curso de la historia. Todo ello con la ayuda del historiador Fernando Paz. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Moya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vuelve la Copa, ¿eh? Sí, vuelve la Copa y aunque parezca descafeinada, siempre hay que verla. Hay que ver ese Barcelona-Valencia. Comienza
en apenas una hora y tenemos ya el 11 con el que sale Luis Enrique, con los menos habituales y con muchos canteranos. De hecho, muchos de estos jugadores que han viajado esta mañana a Valencia serán titulares hoy. Ter Stegen, Rakitic, Bartra, Munir, Sandro, Sergi Roberto, Adriano, Alex Vidal, Vermaelen, Matías y Samper son los elegidos por Luis Enrique en Valencia. También en el tiempo de deportes veremos qué ha pasado con esta historia, este futbolista que cae tendido en el fútbol palentino. Sabremos mucho más y ya les advertimos, eso sí, de que hay final feliz. Mariano Rajoy se ha reunido este miércoles con su grupo parlamentario en el Senado. Lo hace en vísperas de su reunión con Albert Rivera y con Pedro Sánchez, esta última el próximo viernes. El presidente del Gobierno en funciones ha vuelto a clamar por un ejecutivo que aúne a populares, socialistas y ciudadanos, pero una vez más no ha concretado su oferta, entre otras cosas porque no ve viable o posible un gobierno en minoría liderado por el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y el apoyo de las formaciones separatistas. Rajoy ha sido acogido con una sonora ovación, con aplausos incluidos. De hecho, el portavoz del Partido Popular en el Senado ha sido el primero en hablar, asegurando que Rajoy cuenta con la total lealtad del 100% de los senadores populares. A juicio del presidente en funciones, es imposible que en España pueda haber un gobierno contra el Partido Popular. Pretender gobernar contra el Partido Popular no es precisamente lo más democrático que se puede hacer y, desde luego, no es lo más razonable. Las discrepancias ideológicas y los intereses dispares hacen imposible que en España pueda haber un gobierno que se pueda calificar de tal sin contar con el Partido Popular. Insisto, imposible, pero no es posible hacer un gobierno contra quien ha ganado las elecciones. Ajeno a lo que piense de él Rajoy, Pedro Sánchez sigue con su ronda de contactos con partidos y agentes sociales para explicarles su programa de gobierno. Hoy le ha tocado el turno a los sindicatos mayoritarios y a la patronal. Las centrales obreras le han dicho a Sánchez que el documento es un buen punto de partida para formar ese gobierno progresista que tanto anhelan. Denuncian, eso sí, que sean más ambiciosos a la hora de pedir a Bruselas más tiempo y flexibilidad para cumplir el déficit. Además, han pedido a Pedro Sánchez que siga en su línea de buscar pactos con Podemos e Izquierda Unida, ya que es lo que consideran que han pedido los españoles. Sánchez también se ha visto con los empresarios, quienes le han dicho que sus propuestas están llenas de buenas intenciones, pero le han pedido que las concrete más, sobre todo en cuánto van a costar sus propuestas en materia social, esa ayuda, esa ley, mejor dicho, de emergencia social, al tiempo que le han pedido que no pierda el control sobre el déficit. Además, solicitan que Sánchez mantenga una España fuerte y unida. Miedo a nada, pero primero veamos los programas, a partir de ahí, una vez cuantificados los programas, veremos si son programas posibles o no posibles, porque al final lo que hay que hacer son aritméticas. Lo que sí que nos daría miedo es un programa que como consecuencia de todo eso pues nos diera como resultado déficits muy importantes. La situación política en España cruza incluso nuestras fronteras. El diario Wall Street Journal alerta del riesgo que supondría un gobierno PSOE-Podemos, lo están viendo en sus pantallas. Compara a Pedro Sánchez con Antonio Costa, el líder de los socialistas portugueses, que alcanzó un acuerdo con la izquierda para desbancar a los conservadores, pese a haber perdido las elecciones. A juicio del rotativo, la posición de Sánchez es incluso más débil que la de los socialistas portugueses, ya que tienen tan solo 90 escaños de los 350 que componen el Congreso de los Diputados. El rotativo norteamericano define además a Podemos como un partido radical cuya única experiencia en política es asesorar a los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. En la comparación con Portugal, el Wall Street Journal dice que Costa fue capaz de formar gobierno con el apoyo de los 3 partidos más pequeños. Asimismo, señala que solo tiene 21 escaños más que Podemos, por lo que tendrá que tratar a Podemos con una relación de casi iguales. Además, asegura que Sánchez también tendrá que superar la resistencia profunda dentro de su partido a Podemos, cuyo liderazgo no tiene experiencia de gobierno que no sea como asesores de Venezuela, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Si fracasa, la única alternativa que tendrían encima de la mesa sería una gran coalición con el Partido Popular, lo que a su vez supondría, a juicio del diario estadounidense, un anatema para muchos socialistas, dada la larga enemistad entre las dos partes o nuevas elecciones. Importante y revelador informe del Wall Street Journal. En el Partido Popular no son ajenos de lo que supondría una alianza cada vez más cercana, por cierto, entre socialistas y comunistas, por lo que hacen el siguiente símil. En Podemos prometían asaltar el cielo y van a acabar asaltando cajeros automáticos.
Es que es muy triste que en pleno siglo XXI estemos hablando ya de otra vez de políticas comunistas. Y el problema no es una cuestión de gestión, el problema es una cuestión de ideología. El problema de todo esto es que además siempre incumplen lo que dicen. Prometen asaltar los cielos y asaltan el cajero automático de los pensionistas. Un par de valoraciones más del Partido Popular ante un hipotético gobierno formado por la izquierda radical. La ministra de Empleo considera que derogar la reforma laboral sería volver a la época del gobierno de Zapatero. Por su parte, el titular de Economía afirma que, salvo debacle, la economía española crecerá un 3% este 2016. Lo que ellos proponen es derogar eso que funciona y no plantear ninguna alternativa. Entonces, derogar sería volver a las políticas laborales de Zapatero, que nos dejaron 3,5 millones de parados más, con los equipos de Zapatero. Sin embargo, la inercia de la economía española es de una economía fuerte, la que más crece de las grandes economías de la zona euro, con un crecimiento por encima del 3%. Va a ser muy difícil, salvo debacle, que en este año el crecimiento de la economía española esté por debajo del 3%. Las negociaciones para formar un futuro gobierno de concentración de izquierdas han sido objeto de comentario y valoración por parte del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Y tras sus palabras han saltado toda la polémica. Escuchemos lo que decía anoche en un programa radiofónico. Y que desde luego lo que están esperando como agua de mayo es que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y apoyado por el PNV. Desde luego, para los presos de ETA, sin duda sería la mejor noticia. Esto lo decía anoche, el ministro comparecía esta mañana ante la prensa para reiterar todas sus palabras, argumentando que no lo dijo en referencia al Partido Socialista, sino a sus hipotéticos socios como Podemos, y lo hacía en base a lo que han demostrado a lo largo de los últimos años. Por supuesto que sigo pensando lo mismo, no tengo que rectificar nada, sino ratificar. Algunos hablan de oídas o no quieren escuchar lo que es la verdad, pero como usted comprenderá, yo hablo con conocimiento de causa, ¿no? Las reacciones no se han hecho esperar. A juicio del PSOE, Jorge Fernández Díaz está perdiendo los papeles. Para Podemos es una barbaridad lo dicho por el ministro. Del ministro del Interior, no sé si recetadas otra vez por el Ángel Marcelo o no, diciendo que los terroristas deseaban un tipo de acuerdo u otro, y diría solo dos cosas. Una, no hay que utilizar los cargos de representación de todos los españoles para hacer campaña por un partido. Dos, hay cosas con las que no se debe jugar. Eduardo, sin ánimo de entrar a calificar lo dicho por el ministro, ¿se ajustan o no se ajustan sus declaraciones a la realidad? Vamos a los hechos y que los telespectadores juzguen. Las declaraciones del ministro de Interior sobre la satisfacción que le produciría a ETA un gobierno del PSOE con Podemos y los separatistas han provocado mucho ruido y mucha furia. Nosotros no vamos a hacer más ruido ni a sumarnos a la furia. Vamos a los hechos, hechos incontestables. El colectivo de presos de ETA, principal órgano rector de la organización terrorista, en las últimas elecciones municipales y autonómicas pedía el voto para Podemos para que sus reivindicaciones rompieran la frontera natural e insalvable de Bildu, que no trasciende el ámbito nacional. Más hechos, hoy ocultos, pero no por ello menos incontestables. Pablo Iglesias ensalzaba la lucha armada de ETA contra el régimen constitucional del 78 en una ricotaberna. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española, por muchas cosas que diga la legalidad española. Todos somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Más hechos. El ideólogo y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se hacía el mártir ante un auditorio de filoetarras por sufrir la misma persecución que ellos por defender la barbarie bolivariana en Venezuela. Que yo soy de Venezuela. O sea, ¿no sabéis los ataques que tengo que sufrir por defender a Venezuela históricamente? Pues igual que gente que defiende a ETA. Estos son los hechos, sin ruido y sin furia. ¿Cómo que a ETA no le satisfaría un gobierno del PSOE con Podemos y los separatistas? El voto a Podemos lo pidió ETA, no el ministro del Interior. Muchísimas gracias, Eduardo. Un apunte más de la crónica política. Desde una de las confluencias de Podemos, En Comú Podem, ven con buena cara
las negociaciones para formar gobierno entre PSOE y Podemos y aspiran a un ejecutivo de los socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza y vicepresidente Pablo Iglesias. Por ello confían en las negociaciones de su líder. Solo exigen que en el acuerdo al final se recoja la palabra referéndum para poder llevar a cabo su tan ansiada consulta independentista en Cataluña. El título de la nueva obra que vamos a estrenar, la que hemos creado, se llama La bruja y Don Cristóbal. A cada hacerlo le llega su San Martín, así como de subtítulo. Es decir, el estreno que vamos a tener ahora y la obra anterior no están pensadas para un público infantil, más porque tampoco son obras, se podría decir, muy políticamente correctas. No, a la hora para que lo vieran los niños y niñas. Es verdad que no son obras infantiles, pero no nos crea ningún problema el que vengan niños y niñas a verlas. Lo acabamos de escuchar, un espectáculo políticamente incorrecto, no apto para que lo vean niños y niñas. Así definía Alfonso Lázaro, uno de los titiriteros protagonistas de la polémica, la obra La bruja y Don Cristóbal, 4 días antes de su estreno en Madrid. Hoy el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido poner en libertad a los 2 titiriteros encarcelados desde el sábado por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Una decisión que llegaba a petición de la Fiscalía unas horas antes al considerar que no existe riesgo de fuga o de reiteración del delito. Ambos acusados deberán comparecer, eso sí, diariamente y tienen prohibido salir del país. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha celebrado este cambio de criterio de la Fiscalía, calificándolo de gran noticia, ya que a su juicio todos sentían que no deberían estar cumpliendo prisión preventiva. Sobre el posible cese de la concejal de Cultura, Celia Mayer, la regidora ha destacado que no es oportuno ni razonable hablar de dimisiones en este momento. Pues me parece una noticia buenísima, porque yo creo que todos sentíamos que verdaderamente no debían estar cumpliendo prisión preventiva, así que es una gran noticia. Antes de la decisión judicial, Íñigo Errejón calificaba de barbarie la encarcelación de los titiriteros al considerar que se trataba de una medida desmesurada y vengativa y atribuía su detención a un intento de sabotaje a un posible gobierno entre PSOE y Podemos. Pero que es una barbaridad que se envíe a dos artistas de ficción, guste más o guste menos lo que hagan, por representar una obra de ficción, a la cárcel 5 días. ¿Quién les compensa? La gravedad de lo que se pudo ver en esos guiñoles de carnaval en los que tenían cabida pancartas a favor de ETA y Al-Qaeda, violaciones, ahorcamientos y acuchillamientos, ha traspasado nuestras fronteras, llegando incluso a la portada del Financial Times. Destacan que la obra ha desencadenado un escándalo político en plena formación de gobierno. A juicio del diario británico, el golpe más duro en todo este escándalo se lo habría llevado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recordando otras polémicas recientes vividas por el consistorio, como la cabalgata de Reyes o la retirada de la placa de las Carmelitas. Y a todo esto, ¿qué opina Esperanza Aguirre? Afirma que es un delito de incitación al odio, por lo que Carmena debe dimitir. La regidora del PP ha afeado la desaparición de Carmena durante 3 días, pero hoy ha reconocido el mérito de la alcaldesa de pedir disculpas, parafraseando a Monedero, cuando dijo que en política el perdón se conjuga dimitiendo. Para el líder de Ciudadanos, por su parte, Albert Rivera, dice que la que debe dejar el cargo hoy mismo es Celia Mayer. El señor Monedero ha dicho hasta la saciedad que el perdón en política se conjuga dimitiendo, o sea que por lo que dice el señor Monedero, la que tendría que dimitir es la alcaldesa, si siguiera, pero claro, estos tampoco siguen los dictados de su partido. Y por tanto creo que alguien tendría que dimitir, en este caso quien lleva cultura, ¿no? Por otro lado, la justicia ha decidido llevar hacia adelante por la vía penal este asunto y es el juez el que ha tomado la decisión, por tanto yo no quiero meterme en la justicia, la política y la justicia tienen que estar separados y será la justicia la que decida si hay delito o no en ese acto. En este informativo hemos ido contando cómo la izquierda ha puesto el grito en el cielo por la encarcelación de los titiriteros. Eduardo, ¿crees que habrían reaccionado igual si en lugar de ensalzar a ETA y asesinar, violar, acuchillar a jueces, monjas y banqueros, si hubiesen atacado a sus símbolos? Vamos a significar de una manera muy gráfica las 2 varas de medir. Por eso comenzaremos como lo hacía aquella célebre serie de televisión, No le pasa nada a su televisor, o como lo hacen algunas películas, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. En el Retiro madrileño, unos titiriteros mostraban a los niños cómo un grupo de skinheads, tatuados con cruces célticas y esvásticas, entraban en el Patio Maravillas y descuartizaban a todos los ocupas de izquierdas. En medio de la carnicería, los skins descubren
a Javier Maroto y a Iñaki Oyarzábal aterrorizados y escondidos en un armario. Los sacan, los majan a palos y los cuelgan de una soga para escarmiento de la comunidad homosexual. Sedientos aún de sangre, los skinheads del Guiñol abandonan el Patio Maravillas y emprenden una caza de rojos para aplicarles la justicia fascista. A la vuelta de la esquina se encuentran con Alfon, el alquimista de los cócteles Molotov y de la guerrilla urbana de extrema izquierda. Le quitan la lata de gasolina, que siempre lleva Alfon en la mochila, le rocían de combustible y le arriman candela. Cae el telón mientras Alfon arde como la yesca. ¿Qué dirían Carmena, Pablo Iglesias y los titiriteros de los Goya? ¿Qué hubieran hecho los jueces con estos titiriteros skinhead? No hace falta imaginarlo porque lo sabemos, tal y como sabemos que descuartizar monjas y ahorcar jueces y banqueros sí está amparado por la libertad de expresión. Nosotros condenamos tanto a los titiriteros de Carmena en la misma medida que a estos imaginarios titiriteros skinheads si llevasen a cabo semejantes atrocidades. Lo están viendo. Donald Trump y Bernie Sanders en el bando demócrata y en el republicano han ganado con rotundidad las primarias que se han celebrado este martes en New Hampshire, las segundas de la carrera hacia la nominación presidencial en Estados Unidos. Tal y como apuntaban todas las encuestas, el senador independiente ha conseguido vencer a Clinton por más de 20 puntos, mientras que Trump ha arrasado y dobla en votos al segundo, al gobernador de Ohio, John Kasich. Para hablar una vez más de la carrera presidencial hacia la Casa Blanca, contamos con la presencia de Daniel Ureña, a quien ya saludamos. Señor Ureña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos directamente. ¿Le han sorprendido los resultados, tanto en el lado demócrata como el republicano? Pues la verdad que no, porque las encuestas apuntaban a una cómoda victoria de Bernie Sanders, hablaban de 20 puntos y ha sido eso. Y en el caso de Trump, las encuestas también le eran muy favorables y ha conseguido esta vez sí confirmar las encuestas. O sea que, bueno, pues era de esperar. Sorpresa. ¿Y a su juicio sigue habiendo partido o la cosa ya se empieza a decantar, empieza a estar más claro, sobre todo en el bando republicano? Yo creo que todavía queda mucho partido, a pesar de que Donald Trump esta vez sí haya ganado, todavía queda mucha carrera. Es curioso que bueno, la semana pasada el gran ganador, a pesar de haber sido el tercero, pero había sido el ganador moral, Marco Rubio, anoche fue el gran fracaso de la noche. Quizá esa fue una de las sorpresas, porque consiguió un resultado se quedó el quinto y mucho peor de lo que decían las encuestas. Entonces, si hay que destacar algo, quizá destacaría ese aspecto. No obstante, todavía queda mucho. Antes de preguntarle por el segundo en estas primarias en New Hampshire, vamos a saltar al bando demócrata. ¿Por qué ha fracasado Hillary Clinton? ¿Qué ven los votantes demócratas o qué no ven en ella que sí ven en Sanders? Bueno, hay que tener en cuenta que era una elección en New Hampshire, es un estado muy próximo a Vermont, de donde es el senador Sanders. O sea, él jugaba en casa. Pero bueno, en el 2008 Clinton venció a Obama en ese mismo estado. Sí, en las eso es verdad, ¿no? Pero bueno, es un estado que a priori se le daba bastante bien, en donde él ha conseguido y ha trabajado mucho. En una campaña de Estados Unidos es muy importante el trabajo de tierra, el trabajo con los voluntarios, el puerta a puerta, y en ese sentido ahí Sanders tenía una estructura bastante buena, y yo creo que ha sido más mérito de Sanders, yo creo que trabajo mal hecho por parte de Hillary. ¿Pero cree que Sanders sigue siendo rival para Hillary, 74 años, muy escorada a la izquierda, en los estados que quedan y sobre todo en la nominación de cara a agosto, Julio? Yo creo que Hillary Clinton es la gran favorita para seguir siendo la nominada, lo que pasa que Sanders se lo está poniendo muy difícil. Yo veo complicado que Sanders tenga la capacidad en los estados del sur, por ejemplo, o en otros estados donde las minorías, como los hispanos o los afroamericanos, que es previsible que apoyan a Hillary Clinton, y por tanto yo creo que todavía puede cambiar mucho. En 2012 vimos como el voto hispano fue absolutamente determinante, fue el que decantó la balanza en favor de Obama en detrimento de Romney. ¿Cree que en estos comicios va a afectar mucho, va a ser tan determinante? Porque viendo, por ejemplo, el discurso que tienen los republicanos en tema inmigratorio, ¿les va a perjudicar de la misma manera? Yo creo que el voto de los hispanos va a ser muy importante, yo creo que va a ser decisivo, y hoy en realidad cualquier candidato que aspire a estar en la Casa Blanca tiene que conseguir un apoyo importante, sea demócrata o sea republicano. Es verdad que
si el candidato republicano es Donald Trump, pues no va a ser la mejor opción para los hispanos, pero en el lado de los republicanos hay otros nombres que pueden conectar mucho mejor o que pueden conectar bien con los hispanos. Es el caso, por ejemplo, de John Casey, que el gobernador de Ohio, que ha conseguido esta segunda posición sorprendente. Yo, desde luego, desconocía, más allá de que a día de hoy es gobernador de un estado, desconocía cómo iba en esta carrera. No es ninguno de los tres favoritos y se ha desmarcado con esta segunda posición. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, John Casey, que es gobernador de Ohio, él tiene un perfil mucho más moderado, él tiene un discurso apelando a los independientes y él apela a su experiencia. No obstante, yo creo que ha sido una gran sorpresa y me extrañaría mucho que él sea capaz de mantener un resultado tan bueno en el resto de estados. O sea que vamos a ponerlo en cuarentena. Bueno, ya por último, el demócrata ya ha dicho claramente que usted apuesta por Clinton. En el republicano a día de hoy, ¿se atrevería a sacar una bola de cristal y decir quién va a ganar? Pues no, la verdad que no. La verdad que no. Bueno, más adelante. Señor Ureña, muchísimas gracias por haber estado esta noche en este informativo. Le emplazamos a que venga en unas nuevas primarias. Será un placer. ¿Cuáles son las próximas? Pues entre el 20 y el 27 tenemos en Nevada, tenemos Carolina del Sur y el 1 de marzo tenemos el Supermartes. Qué interesante. Supermartes. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Es miércoles, tiempo de abordar ya con nuestro historiador de cabecera, don Fernando Paz, nuestra sección Una cita con la historia. Don Fernando, buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Buenas noches, yo perdone, que ya no sé bien dónde me encuentro. Bueno, vamos a hablar de una de las polémicas, sin lugar a dudas, de la semana, que es el Callejero de Madrid, en concreto de una persona, Juan Pujol o Puyol, yo ya no sé cómo se pronuncia, pero en fin, eso va a gustos, entiendo yo, y sus informaciones en torno al desembarco de Normandía, el hecho de que fuera un espía, etcétera, etcétera. Bueno, ¿fue tan importante este personaje, Juan Pujol? ¿Fue un espía? ¿Qué papel tuvo en el desembarco de Normandía? ¿Qué nos puede decir de todo ello? Bueno, fue un espía. Yo creo que se le puede llamar sin ningún problema Juan Puyol, porque era catalán. Entonces a J habría que pronunciarla como se pronuncia concretamente en su idioma natal, que es un idioma español, el catalán. Bien. Algunos deberían tomar nota. Por un lado. Por otro lado, sí, fue un espía que trabajó para los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y que intoxicó a las fuentes alemanas para propiciar efectivamente el desembarco en Normandía. ¿Qué es lo que ha pasado con este señor? Pues que su historia es conocida desde hace ya tiempo, ¿no? Pero que en la última década, quizá, desde que se publicó el libro de Javier Juárez, por cierto, un fenomenal periodista de Telemadrid, pues se ha magnificado la historia del señor Pujol. Y, en fin, hasta unos extremos un poco delirantes. Tuvo una cierta importancia en el contexto del desembarco aliado porque había varias operaciones en marcha para engañar a los alemanes sobre el lugar del desembarco, una de las cuales era la Operación Fortitude, de la cual él formaba parte. O sea, que él formaba una parte algo importante, digamos, de una de las varias múltiples operaciones que había para engañar a los alemanes. En cualquier caso, hay que relativizar mucho su importancia histórica porque el éxito del desembarco o el fracaso desde el punto de vista alemán se produjo por una decisión que tomaron los alemanes de carácter estratégico errónea y no tanto por razones de información, sino porque ellos anduvieron dudando sobre si atacar el desembarco norteamericano desde el momento mismo que desembarcaran en las playas o esperarles dentro, ¿no?, con una reserva móvil para atacar a las fuerzas una vez que hubieran desembarcado. Bueno, la primera postura que la defendía el mariscal Rommel, la segunda von Rundstedt, pues los alemanes al final se decantaron por una solución, digamos, de compromiso que no servía ni en un sentido ni en otro, y entonces fue una decisión errónea de tipo estratégico. No tuvo demasiado que ver, la verdad, la información militar, pero en este caso, bueno, creo que se ha magnificado la figura de Pujol. Por otra parte, no nos debe cegar el patriotismo, digamos, a la hora de enjuiciar estas cosas, ¿no? Entonces, señor Paz, si no fue tan importante su actuación, ¿por qué cree que se le ha dado tantísimo bombo a su actuación como espía durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, España fue un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial y esto de vez en cuando hay que recordarlo porque a tenor de las cosas que se publican por ahí, pues uno puede pensar cualquier cosa. Militarmente la intervención española fue irrelevante, salvo por la participación de una unidad que fue la División Azul, y naturalmente esto es lo que ha quedado como aporte militar a la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parece que por razones no estrictamente históricas, sino razones de otro tipo, en los últimos tiempos lo que se ha tratado es de dar una importancia que no tuvo a la participación de algunos españoles en determinados episodios de la Segunda Guerra Mundial, con una significación contraria a la que tuvo la División Azul. Y quizá el de Pujol es uno de esos ejemplos, no de los peores, pero quizás sí que contribuye, digamos, a ese
pretendido equilibrio entre un lado y el otro. El peor de los ejemplos probablemente haya sido la magnificada participación española en la llamada liberación de París, ¿no? Porque una unidad española que estaba encuadrada en la segunda división blindada francesa fueron los primeros en entrar en París de un modo más o menos casual, digamos, y parece que es que los republicanos españoles liberaron París, cuando en realidad fueron unidades norteamericanas las que derrotaron a los alemanes y no 146 españoles, por cierto, la mayor parte de ellos anarquistas y con algunos comunistas, pero en fin, 146 españoles los que liberaron París. Es un poco risible con franqueza, pero se ha magnificado también hasta extremos delirantes por razones que no son de tipo histórico. Bueno, veo que usted que el listón de los espías lo pone muy alto, entonces ¿nos quiere decir que no existieron más espías, digamos, que tuviesen influencia real en el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en el desembarco de Normandía, como digo, la información no fue excesivamente importante. Hubo muchos otros espías y muchos otros intoxicadores, digamos, de los planes alemanes, de las decisiones alemanas, pero hubo algunos incluso más importantes que el propio Pujol, como fue el caso de una espía al servicio de los ingleses que se llamó Bronx, en fin, en la jerga, pero espías en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos importantes que sí tuvieron verdaderamente una incidencia en el desarrollo de la guerra. No es el caso que nos ocupa. Por ejemplo, el conocidísimo caso de Richard Sorge, que fue un espía alemán comunista, que, en fin, fue el que permitió que los soviéticos contrarrestaran a los alemanes en la ofensiva de Moscú en 1941, y esa información sí que dio un giro a la guerra. ¿Fue decisiva, diría, en términos generales, la información durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Pues en el caso que les acabo de comentar, sí. Hay otro caso muy importante también, que es el de la última ofensiva que dieron los alemanes en el frente del Este, donde se jugó la guerra, digamos, los alemanes se lo jugaron todo a una carta. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial verdaderamente se disputó en el Este. Pese a lo que Hollywood nos haya querido contar, la guerra contra los americanos y los británicos fue una guerra de segundo orden en comparación con el frente germano-soviético, ¿no? Bueno, dicho esto, hubo un espía alemán comunista que trasladó los planes alemanes de la última ofensiva que dieron los alemanes en julio de 1943, la batalla de Kursk, se le pusieron en conocimiento de Stalin y pudo preparar la defensa contra el ataque alemán. En ese caso y en el anterior al que me he referido antes, fue verdaderamente decisivo el espionaje. Por la parte de los aliados, contaron los británicos con una máquina, con la primera gran computadora que se creó nunca, que fue Colossus, que estaba en un lugar en el norte de Londres, unos 80 kilómetros al norte, se llama Bletchley Park, y en ese sitio descifraron los códigos alemanes secretos, y la disposición, el conocimiento de esa información sí que tuvo una gran trascendencia en la Segunda Guerra Mundial, porque permitió que los aliados tuvieran alguna de las órdenes que emanaban del cuartel general alemán antes que las propias unidades alemanas a las que iban destinados esos mensajes. Bueno, ¿qué nos puede decir de la máquina Enigma, ¿no? Que de hecho el año pasado se hizo una película de Imitation Game en España, con un actor pues francamente conocido. ¿Qué nos puede decir de esa máquina? Porque bueno, en fin, el desciframiento de alguna manera de esa máquina, de esos códigos que se pasaban los nazis, fue clave para el desembarco de la guerra, ¿no? El desenlace, perdone. Sí, fue muy importante, además con el paso del tiempo. Y eso también es espías, veo que le debe gustar, por lo tanto. Sí, no, es que es claro, todo lo que tiene que ver con la información, por supuesto, es que es vital en una guerra, y en este caso el hecho de que los aliados, los británicos, dispusieran de esta máquina fue decisivo. Lo tuvieron a partir de un error que cometieron los alemanes en 1939, por el cual los polacos dispusieron de la máquina originaria alemana, de la máquina Enigma, y pudieron descifrar los códigos alemanes. Esos códigos los pusieron en conocimiento de los ingleses. Y los ingleses, como digo, llegaron a tener conocimiento de las órdenes que emanaban del mando alemán antes que las propias unidades alemanas. Con lo cual, evidentemente, claro, sí, fue muy importante en el desarrollo de la guerra, muchísimo, en numerosas operaciones, sobre todo en la segunda mitad de la guerra, en la época en la que los aliados llevaban las de ganar, y en gran parte, en alguna medida, se debió también a esa información de la que disponían. Bueno, don Fernando, y no me resisto a preguntarle por algún espía más moderno, qué sé yo, cuál le gusta a día de hoy de los últimos 30 años, desde un Colombo, a un Sherlock Holmes, a un inspector Clouseau, ¿cuál de todos estos nos puede decir que le guste más, o sea, un modelo a seguir por la información que maneja? Hombre, hay una historia de espías que verdaderamente es muy interesante después de la Segunda Guerra Mundial, que es la de los espías británicos al servicio de la Unión Soviética, de los cuales probablemente hablemos un miércoles de estos, porque es una historia verdaderamente subyugante. Se llegó al punto en el cual la defensa de Occidente, la defensa contra el comunismo de Occidente, estaba en manos de agentes soviéticos. Es la historia de Richard Burgess, Anthony Bloom, etcétera. La contaremos un miércoles de estos próximamente. Don Fernando, muchísimas gracias por esta interesantísima sección un miércoles más. Gracias y buenas noches. Un placer. Gracias. Buenas noches.
La actualidad en Estados Unidos no solo la marcan las primarias de New Hampshire, sino también la resaca que ha dejado la final de la Super Bowl. Nos referimos a algunos de los anuncios publicitarios que se emitieron en el intermedio de la final y más en concreto al de la marca de snacks Doritos. La empresa ha emitido un spot que ha molestado profundamente a los abortistas americanos. Vean el anuncio y luego les contamos el porqué. And there's your beautiful baby. Any day now. Really? You're eating Doritos? He's eating Doritos on my ultrasound. Do you see what I have to do? I know. Give me that. And there's your beautiful baby. Como han visto en el anuncio, un bebé en estado de gestación dentro del vientre materno interactúa con su padre que está comiendo esta marca de snacks. Los abortistas consideran que el spot humaniza demasiado al niño a punto de nacer, extremo que considera negativo para la industria de este abominable negocio. Juanma, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya está aquí la vuelta de las semifinales de la Copa. Nada, en apenas unos minutos, Valencia-Barça. Es un partido que siempre apetece ver, aunque ahora parece que esté un poquito descafeinado después del 7-0 de la ida. El Barcelona dejó sentenciado totalmente esta semifinal, así que bueno, es un mero trámite, pero estamos viendo el viaje precisamente a ser aterrizado en Valencia los jugadores de Luis Enrique, el primero que encabezaba esa expedición, para medirse el Valencia y cumplir ese trámite, ya decimos, después del 7-0 de la ida. No tiene mucha historia este partido, lo que sí tendrá historia es el culebrón de Neymar. Vamos a ver la portada de The Sun, un diario inglés, un tablero inglés, que habla acerca de una oferta tanto de City como de United para llevarse a Neymar al fútbol inglés la próxima temporada. Este asunto coleará muchísimo, precisamente porque Neymar todavía no ha dejado cerrada su renovación. El que dijo hace poco que estará 2 años más en el Real Madrid es Cristiano Ronaldo. Vamos a ver cómo esta mañana, bromeado con Marcelo, en un acto publicitario presentaban la tarjeta de Sanitas y Cristiano Ronaldo ha decidido que el mejor lugar para colocarla era la cabeza de Marcelo. Bueno, pues Cristiano, ojo, porque según Pedro Pablo, lo que dijo anoche en Punto Pelota, se puede ir en la temporada que viene a Francia y en su lugar venir Lewandowski. El Madrid tiene negociado a Lewandowski lo que va a cobrar, lo que van a pagar por él y lo que quiere el jugador y el club. Está hecho. Otra cosa es que se puede hacer y otra cosa es que Guardiola no se meta por medio y lo fastidie. Si viene Lewandowski, ¿Cristiano tiene que salir? Es que Cristiano va a salir. Es que Cristiano va a salir. Es que Cristiano se va a ir al París. Cristiano se va al PSG. Bueno, fue un día intenso anoche de noticias, como siempre, en Punto Pelota. Hoy habrá más. Una, la que dijo ayer precisamente nuestro director Ulises Sánchez Flor, fue que Bale se está reservando, tiene miedo a recaer de esa lesión y quedarse fuera de la Eurocopa, a la que por primera vez en mucho tiempo ha llegado Gales. Vamos a escuchar su pelotazo. Bale se ha asustado y que Bale ha decidido parar, no entrenar y no poner en riesgo su salud porque su prioridad es llegar bien a la Eurocopa. Cuando todo parecía que iba a jugar contra el Athletic de Bilbao y iba a estar en Roma, que es el partido importante para Zidane, Bale ha decidido parar, no arriesgar y pensar que él realmente no se quiere perder la Eurocopa. Bueno, habrá que saber lo que opina Zidane de esa reserva de Gareth Bale. De momento, Raúl González Blanco habló ayer de muchísimos temas en una entrevista en beIN Sports que le hizo Jorge Valdano, Espacio Valdano, precisamente se llama su programa. Bueno, pues allí habló también, por supuesto, de Zinedine Zidane y dijo que si esta temporada no triunfa en el Real Madrid, tienen que darle tiempo, tienen que dejar que su proyecto fructifique en 2 o 3 años. Si a mí me hubieses dicho esta entrevista cuando éramos jugadores, Zidane entrenador, te hubiese dicho, no lo creo, o sea, muy pocas posibilidades, ¿no? Pero ahora ahí está, ¿no? Y él sabe realmente lo que la gente quiere, pues yo creo que, ¿por qué no? Soñar de que, bueno, de que este año pues se pueda terminar con una alegría. Yo creo que los proyectos son de 2 a 3 años y hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Bueno, Raúl González Blanco, mito del Real Madrid, y Xavi Hernández, mito del Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver cómo este mito ayer falló. Se hizo un Sergio Ramos, tiró un penalti decisivo en esta Copa de Qatar que está disputando con su nuevo club. Bueno, pues disparó por encima del larguero y su equipo quedó eliminado de la Copa de Qatar. Pasó el Al Sadd de la Fita, precisamente. Bueno, pues seguimos
con antiguos, con fútbol, en este caso no de la primera división española, en este caso tampoco internacional. Nos vamos a tercera división. Esta es una noticia de este pasado fin de semana, pero ahora ha sido cuando nos hemos hecho eco de ella, porque es una historia que merece que todos la conozcan. En un partido de tercera división, un jugador sufre una patada en la cara intentando despejar un balón, cae tendido al suelo, se rompe la mandíbula y se queda sin poder respirar, inconsciente. No había ambulancia en el estadio, los médicos no pueden acceder al club. Por cierto, estas imágenes son del canal de Castilla y La Mancha, y finalmente es un médico que está en la grada el que salta a atenderlo, un médico palentino que obró el milagro y consiguió salvar la vida de este jugador. Bueno, pues emocionante, sin duda, estas imágenes, emocionante también lo que vamos a ver, la visita hoy de la periodista que ha hecho esta entrevista en el diario Récord a Zidane en Punto Pelota en apenas unos minutos. La tendremos para saber mucho más, en plató precisamente, para saber mucho más de Zinedine Zidane, cómo es como entrenador, como padre, así que hay que estar todos muy, muy pendientes. Menudo entrevistón, desde luego. Sí, la verdad que sí. Enhorabuena, otro tanto importante después de la entrevista ayer el presidente del COE. Hoy la entrevista a esta periodista, que es la única que ha tenido de momento declaraciones en exclusivas de Zinedine Zidane. Beatriz, nos vamos, alineación, ¿qué hacemos? Nos vamos, repasamos primero la alineación con Juanma. Juanma, ¿quién viene? Eso, no estará ella sola, también estará Ulises Sánchez-Flor, la propia Débora D'Amato, Látigo Serrano, Rubén Uría, Raúl Varela y José Biornez. Siempre bajo los mandos de Alonso Caparrós. Y acompañados también por María Morán. Gracias, Juanma Breznoya. Nos marchamos, pero les dejamos como siempre informados en puntopelota.es y en gaceta.es. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que tengan una muy buena noche en compañía. Hasta mañana. And all we want is love, and all we want is fun. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, déle el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente